Vamos a hablar de la donación de órganos, lo importante que también es donar y lo importante que es para salvar vidas. Nos encontramos ya con Pablo Sors, quien es integrante y referente de Cucayer. Bueno, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo va? Buen mediodía. Buen día para todos. Gracias por la invitación. Sí, sin entrar en el tema particular, en el caso particular, porque todos sabemos que la Ley Nacional de Trasplantes, sobre todo ahora con esta última modificación de la Ley Justina, es muy estricta con respecto a los datos personales de los donantes y los receptores, pero sí para poder explicar a la gente cómo es esta situación de estar en emergencia nacional, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa estar en emergencia nacional? Bueno, primero hay que decir que las listas de espera del INCUCAI son únicas por cada órgano o tejido, ¿no? En este caso hablamos de una lista cardíaca. Es una lista única a nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. Cuando los pacientes no están en un estado tan grave, sí rige una especie de criterio regional que, ante la posibilidad de un donante de una provincia, supongamos de Entre Ríos, tienen cierta prioridad los pacientes entrerrianos en lista. ¿Y cuál es la medición para decir este paciente está grave y este no? Bueno, esa medición, cada paciente está ingresado en la lista a través de un centro de trasplante. En este caso estamos hablando del Hospital Garrahan, hospital de excelencia, no solamente nacional, sino latinoamericano, que hace muchos trasplantes, muchos tipos de trasplantes. Y ese centro de trasplante que inscribe al paciente, día por día está ingresando en el sistema del INCUCAI, el sistema informático, el estado de ese paciente, ¿eh? Claro, va actualizándolo. Totalmente actualizado, sobre todo cuando ese estado empeora. Hay pacientes que están bastante tiempo en lista de espera, en una situación medianamente sostenible, y entonces su estado puede esperar, ¿no? En los casos de primero urgencia, que sería un nivel anterior, y en este caso de emergencia, esos criterios ya son realmente críticos, ¿no? ¿Qué órganos por ahí requieren más urgencia? En general vemos las urgencias y las emergencias en pacientes cardíacos, pulmonares y hepáticos. Son las patologías que llevan a esos estados muy críticos, en los cuales hablamos de la posibilidad del fallecimiento de los pacientes, ¿no? ¿Son los órganos más difíciles de conseguir también? Los pulmones son los órganos más difíciles de concretar la ablación, porque son los órganos que primero sufren el efecto de la internación. Un paciente donante es un paciente que primero ingresó en una terapia intensiva para salvar su vida, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas que se toman, en general, los pacientes neurocríticos, es intubarlos y ponerlos bajo la asistencia de un respirador mecánico. Y eso hace que muchas veces esos mismos pulmones que, digamos, tratando de salvar su vida, sufran las consecuencias de esa respiración mecánica, ¿no? ¿Qué hay de cierto? ¿O está bien decir está primero en lista? No, en realidad no hay un primer lugar en ninguna lista. Están todos los pacientes en lista están inscriptos en el mismo sistema, y ciertos criterios los van ubicando primero o después, pero con respecto siempre a un donante, ¿eh? Porque podríamos decir, fulano, mengano está primero en lista, pero si el donante no es compatible con él, por más que sea el que peor está en ese momento, el órgano no se va a poder implantar. Entonces, sí por eso están estos estados de urgencia o emergencia que nos indican que ante la primera posibilidad de un donante compatible, el órgano va a ser para ellos, ¿no? Bueno, hasta el momento, aquí en Entre Ríos, ¿cuántos operativos de donación hubo? Bueno, tenemos que hablar de dos tipos de operativos, unos más complejos que incluyen órganos y tejidos, por ejemplo, las donaciones de corazón, de riñones, y en ese sentido hemos hecho 14 procesos durante este año, que son comparativamente un buen número, ¿no? Muy buen número, sí. ¿Esto se debe o se relaciona con la conciencia o el interés también y la preocupación de la gente? Sí, ha crecido esta conciencia a lo largo de los años. Entre Ríos es una de las provincias que primero comenzó a trabajar en el tema y por eso tiene un trabajo hecho muy concreto y muy sostenido. Y el año pasado, a partir de la legislación nueva, lo que conocemos como la Ley Justina, podemos decir que el país sufrió tuvo una consecuencia de mayor procuración de órganos y tejidos. Tal vez no se notó tanto en estas provincias como la nuestra, que ya venimos con mucha actividad. Bien. Pero sí para otras provincias, por ejemplo, hoy primero en el índice nacional está Santiago del Estero. Es un orgullo para ellos porque realmente nunca estuvieron entre las provincias. Pero bueno, estas modificaciones de la ley nos han hecho conocer más del tema, nos han permitido hablar, poner en agenda el tema de la donación.
y han dado más herramientas a la salud pública para poder procurar más órganos y ofrecer más esperanza, ¿no? Muchísimas gracias. Y en conjunto y también relacionado con este tema, en el Hospital San Roque se realizó un operativo de donación de células madres de la sangre del cordón umbilical. Este gesto que también va a permitir trabajar ya con este tipo de operativos y realizar otras intervenciones aquí en este nosocomio tan importante y referente en la provincia. En el Hospital San